pim pum pam, empezamos con The Silver Globe, On the Silver Globe. O sea, en el globo plateado. Que es una película que yo quería que empieces a hablar vos porque me parece muy compleja de escribir, así porque sí. Se podría decir que es una civilización que se cansó de la Tierra, ¿puede ser? ¿O fue expulsada de la Tierra? Bueno, esto te lo cuento. Sí, cuento la idea general de la película yo, mientras tanto. Dale. Así te doy. On the Silver Globe trata de unos astronautas que llevan un planeta similar a la Tierra, que te va a sorprender, Tincho, pero es la Luna en la historia. Ah, no sabía. Em, Mirá vos, no, Hay no sabía. varias expediciones de astronautas, ¿no? Ambas expediciones no, o sea, hay dos expediciones iniciales, ambas expediciones fallan en su cometido, ¿no? Mueren varios de ellos y los que sobreviven empiezan a generar una nueva civilización, ¿no? Entre sus descendientes, que tienen un ritmo diferente de crecimiento del de ellos y a lo largo de sus enseñanzas y a lo largo de varias generaciones van perdiendo los conocimientos que ellos tenían y se van transformando en tribus religiosas, ¿no? Más Ujú. allá de que intentan inculcarle, digamos, ciertos valores o morales al grupo, tarde o temprano se van perdiendo, ¿no? Digamos, como en ciertas actitudes, eh, bueno, que van observando de sus padres originales, ¿no? Que son dos de estos astronautas. Y a medida que va pasando la historia, es una película muy larga, van entrando en guerra con otras civilizaciones que ellos van encontrando a medida que exploran, ¿no? En un principio intentan mantenerse aislados, pero con una mayor necesidad de territorio y demás quieren explorar y encuentran a una civilización que los termina haciéndole pagar tributo y finalmente hacen guerra con esta civilización. Y bueno, demás. Es súper compleja la película porque además Lo es. cabe destacar que en sí no es una película. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que vimos es el 75% de la película Ah, solamente. sí, sí, eso lo aclaran. El resto de la historia te lo cuentan sin escenas completas, sino que el director agarró y grabó escenas de gente caminando por la calle, lugares por los que él iba, y cuenta lo que debería pasar. Claro, Porque se el perdió. gobierno polaco en un momento agarró y dijo, che, mira, no, esto no va. No va, Acá de Polonia, que muy yo te decía. violento, muy pervertido todo. Cortame todo, quemá el video, quemá todos los disfraces, todo lo que preparaste y listo, no existe esta película. Y el chabón, obviamente, lo salvó. Y después, cuando ya había aflojado un poco Se exilió en eh, Francia, 10 años. claro, después cuando ya había aflojado, eh, creo que era un comunismo en Polonia, no estoy Sí, seguro. sí, sí. Creo que eso mencionaba la wiki. De Después, hecho, en los 80 finalmente, la completa la película. sí, y en realidad fueron tres partes distintas, perdóname que te interrumpa, porque él la empezó a filmar, después se exilió en Francia, cambia el gobierno en Polonia, lo llaman para que vaya a trabajar, volvió a hacer su proyecto, cambia el ministro de Cultura de Polonia, el Sí. nuevo ministro lee el guión y lo interpreta como un bardo al autoritarismo de las autoridades polacas, imagínate el nivel de lectura de esa gente, lo Ujú. vuelven a, bueno, ahí es donde lo prohíben, y después, muchos años después, él consigue juntar todo esto que le faltaba. O sea, Mm, fueron en tres partes distintas. claro, sí, eso es hiper complejo. El director, también cabe aclarar, es creo que el nieto o bisnieto del autor original de la Nieto. historia, que es una trilogía de libros. La película abarca los tres libros, aunque lleva el nombre del primero, eh, y son libros que empezaron en el 1901, por ahí empezaron a Wow. salir. O sea, no, por eso me causa gracia que sea en la luna, pero bueno, no, Claro, también sí, sí. en una época Más que que, no existía. más que gracia, ternura. Sí. ¿Tenés idea cuántos años pasan entre que empieza y termina la película, o sea, cronológicamente? No busqué ese dato. Ujú, serán 100. Es una cantidad, ponele. No, bueno, ¿qué le Está bien. vamos a Sí, hacer? no, 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 no es trascendental. Tal cual. Y bueno, todo tuyo, ahora puedes disfrutar. Ay, ya estoy encontrando la otra escena. Muy bien. Genial. Bueno, Eh, sí, eso. Todo tuyo, Tincho, voy disfruta. con cinematografía, así no hay ningún problema. Este, pienso que las diferentes decisiones de cinematografía la enmarcaron muy especial. O sea, muy especialmente. Y creo que la pudieron haber separado mucho del libro. Obviamente voy a hablar del desconocimiento total del libro, Ujú. pero yo creo que agarrás ese mismo libro, o cualquier otro ser humano en el mundo agarra ese mismo libro y hace una película completamente diferente. Por eso voy a hablar de lo trascendentales que fueron las decisiones de la cinematografía para este resultado. Este, sin cambiarle palabras ni diálogos, pero yo creo que lo hicieron muy diferente. No a la idea original, sino a lo que cualquier otro director pudo haber hecho con una obra como esta. No sé si se entiende.
¿Por Para mí qué? la película terminó pesando mucho más por estas decisiones cinematográficas que por el guión, de nuevo, en este caso. Ujú, Eh, Tengo varias aclaraciones que pienso que pertenecen a la cinematografía, pero las voy a decir en guión, para no decirlas apenas empieza el debate sobre esta, ujú, y porque creo que esto es más del lado estético, pero el otro es un poco más del lado de la narrativa. entiendo. El final del director hablando directamente conmigo, contándome todo esto que fuimos diciendo nosotros, me pareció muy fuerte y necesario. Este, Después cuando leí que el libro original fue de su abuelo, se redimensionó todo esto. O sea, entendí mucho que debe haber un valor sentimental fuertísimo entre el director y esta obra, Ujú. y valoro todos los juegos que le pusieron todos los vestuaristas, toda esta gente que le fue retaseando cosas que se habían perdido y las recuperaron o las escondieron, incluso arriesgando su vida. Me parece que esta obra cobra un nivel muy No sé si arriesgando la vida, pero mínimo bueno. arriesgándose a prisión y Arriesgándose a demás. meterse en quilombo. Sí, o sea, Eh, llevándole la contra al Ya, gobierno de turno. ya le da de por sí un peso muy apreciable en mi caso. En cuanto a las tomas, a mí me pareció muy agradable porque vi que manejaban la cámara como un personaje más. ¿Se entiende? Como Bueno, porque lo también era. creo, claro, o sea, que va a aclarar que constantemente era porque la cámara en realidad era como una GoPro que llevaba uno Sí, de los astronautas. Que en un sí, principio todos los astronautas tenían que tenerla. claro, como para archivar o registrar este viaje que estaban emprendiendo. Eso Ujú, me pareció muy interesante. Para mí que lo estoy viendo. O sea, esto es lo que yo te decía en la película anterior. Me estás explicando por qué los tipos le hablan a la cámara. ujú, Y además me estás explicando a mí como espectador por qué esto está filmado. Y eso me parece maravilloso. A nosotros que nos gusta escribir, a mí puntualmente, cuando escribo, me encanta, o me encantaría poder hacerlo siempre, que esté explicado el porqué de que eso esté escrito. ¿Por qué estas palabras están acá escritas? ¿Quién las escribió y por qué? ¿Entendés? Bueno, ahí Bien. tenemos un ejemplo, ¿no? Eh, en el último texto que trabajamos. Yo lo hice como el chabón escribiéndolo, ¿no? Dejando testimonio de lo Claro, que bueno, vivía. ahí está la explicación. Claro, eran sus memorias, de alguna manera. Quizás Ujú, no, pero claro, bueno, a mí me interesa eso. Yo quiero que haya una explicación. O sea, no es que no acepto ningún otro tipo de arte si no hay una explicación, pero aprecio mucho que la haya. Como que me estás explicando por qué. Y eso lo valoro muchísimo. Lo legalizaron en realidad. Y lo ujú, banco. claro, tal cual. Bien, voy a la parte musical. El sonido a mí me pareció excelente. Las voces, las canciones casi nativas, los Ujú, bullicios. Porque aparte, no solo que eran canciones que se podían entender como nativas, sino que inventaron civilizaciones con sus culturas, con sus folclores, con ujú. sus vestimentas. Pero bueno, Sí, eso a mí me pareció muy rico. Y bueno, el quilombo, los bullicios, los silencios. Creo que todo estuvo muy cuidado y muy bien laburado. Este, Después cuando se fueron hacia el futuro y empezaron a meter un poquito de música, ahí creo que bajó un poquito el nivel, o quizás no fue o sea, quizás no se sostuvo en el nivel que había tenido antes. Sin ujú, ser horrible o arruinar la pieza, creo que bajó un poquito. Se bajó del pedestal, si querés, porque la primera parte me había encantado. La primera parte, por decirte, creo que tres cuartos de la película. Sigo con imagen y me pareció alucinante, absolutamente todo el tiempo. Casi te diría al extremo de Las Vegas, de la película que vimos de Las Vegas. ujú. Como, o sea, yo te había dicho de aquella película que fue una experiencia visual. Este, en este caso me pareció lo mismo. Esto fue una experiencia haber visto esa película. O sea, la podés ver muda o no muda, pero sin subtítulos y sin entender qué se están diciendo y sin embargo disfrutarla por el peso de las imágenes todo el tiempo. Buscaron con ese filtro azul, a mí me fascinó el Ujú. filtro plateado, si querés, porque quizás sea por eso el globo plateado. No, no, por Este, eso es que transcurre en la luna. bueno, pero quizás habrán flasheado que en la luna todo se ve con este tinte azulado. No Claro, sé. sí, sí, está bien. Sí, sí, tiene sentido lo que estás Pero diciendo. a mí me encantó cómo quedó y cómo ellos, yo creo que a propósito, buscaban darle a ese filtro azul imágenes bellas para ver cómo se ven con el filtro azul, por ejemplo, fogatas, atardeceres, el mar. Entonces, como que jugaban eso. Como en el Stalker con lo amarillo, pero yo creo que acá se pusieron más en juego ellos. Trataban Ujú. de a ver cómo se ve el atardecer en las montañas con este filtro. Eso a mí me pareció muy, muy lindo. Eh, Después, yo creo que fue extremadamente artesanal. Esto de cuando vos ves algo muy artesanal que se le ven las pinceladas, que se le ve el trazo del pincel al cuadro. Bueno, acá me parece que pasó eso. Fue Ujú, muy rudimentario, pero muy rupestre. Justamente imitando civilizaciones precarias. ¿Me ujú. entendés? O sea que estaba bien, estaba legalizado que sea tan rupestre. Entonces, creo que fueron combinaciones muy buenas. De un lado que sea tan artesanal todo, porque yo creo que carecía de otros recursos. Eh, Creo que combinaba muy bien con que estén haciendo una civilización precaria, por decirlo de alguna manera. Claro.
Este, después ponele cuando corrían en la playa, que iba explotando la arena a Ujú. la par de ellos. También, de nuevo, me pareció muy artesanal y muy bello. Y me quedan dos o tres cositas de decir de la cinematografía, pero la voy a decir en guión, así que cambio. Bueno, sí, o sea, en general yo concuerdo con vos, o sea, me parece que tiene unos toques impresionantes la película, en todo este mundo que construyen, todos estos personajes y el estilo que tienen. Yo en los primeros momentos, ¿no? Que cabe aclarar que cuando empieza la película, justamente lo que pasa es que hay otros astronautas que lo que encuentran es eh, los restos del satélite que habían enviado con la grabación final de todo lo que pasa en la película. Porque lo que se ve es lo que graban los personajes, ¿no? Según se entiende. Por ahí hay partes en las que eso se pierde un poco, como cuando ya está este otro, digamos, segundo astronauta final, que es Mark, ¿no? Que no era el que estaba en ese momento liderando, digamos, a los descendientes de los astronautas originales y cosas por el estilo. O sea, hay cosas que se pierden un poco, pero Sí, digamos, totalmente. la idea es que en realidad estamos viendo una película dentro de una película. La película que están viendo los astronautas Claro. que llegaron después, que encuentran los restos, uno de los descendientes, o bueno, formaban parte de esta misma tribu. Es medio difícil seguir la línea, ya lo hablaremos en cosas, pero em, no sé a qué estaba queriendo llegar con todo esto, pero los conceptos son... ya sé. Ya desde ese primer momento, cuando vemos a la gente de la tribu, ¿no? Que andaban cazando por el bosque, cómo vuelven a caballo para llevarles estas cosas y demás, es eh, súper interesante. Se ve muy bien, se ve eh, todo el diseño que tienen, ¿no? Más allá de que podrías agarrar ese che es un poquito derivativo de los nativos norteamericanos. Sí, pero no. O sea, mínimo hay un esfuerzo y una variación en crear las cosas. O sea, podrías apuntar y decir, che, mira, se basaron en estas. ¿Estás En, informando o estás haciéndolo vos esto? no, estoy haciéndolo yo. O sea, Bien. en primer parte diría, che, mira, esto no. O sea, hay un algo que puede decir se inspiraron, pero de todas maneras se ve súper interesante, para a mi parecer. O sea, hay suficiente variación como para decir, hubo un esfuerzo acá de diseño y se nota constantemente en la película, ¿no? En estos Ujú. mantos que llevan, que usualmente son de un color oscuro, yo presupongo que era negro, pero por ahí era azul marino o lo que fuese, pero que tenían un montón de dotes o sea, de tonos de color también, ¿no? Eh, todos estos vestidos que utilizaban y cómo cubrían sus cabezas, o sea, hay un montón de cosas súper interesantes en toda la película visualmente, cómo se comunican ellos, cómo hablan ellos con sus padres cuando todavía están vivos los astronautas originales. Hay un montón para observar en la película. Son 2 horas y media de mucho caos visual, pero un buen caos visual. Este, y por ese aspecto, o sea, y también, ¿no? A ver, hay momentos en los que me costó ver un poco la película, justamente por estos tonos, en las sombras era medio difícil, ¿no? Percibir, entonces le subí un poco el brillo a la película para no perderme algunos detalles, eh, pero no creo que por eso no valga la pena, o sea, también, ¿no? Considerando todas las circunstancias de la película, me parece que el chabón y todo su equipo, hicieron un trabajo impresionante, realmente. Este, es tremendo todo lo que lograron y cómo lo han trabajado y las escenas final cuando vuelve de intentar conquistar ¿no? A la otra civilización y encuentra a un montón de gente empalada, sacrifican a una persona, o sea, son escenas bastante fuertes y si bien vos podrías agarrar y decir, che, bueno, pero es refalsa la sangre y los intestinos que le cuelan a la gente que empalaron, sí, también imagínate el pobre actor que está ahí arriba, porque no eran muñecos. Yo creo que estaba tan asqueado que en este caso yo siempre lo marco eso. Acá no me molestó para nada. Estaba tan abstraído de lo que estaba viendo que no noté que haya sido falso. No, a ver, se notaba por ahí en los tonos y demás y todo eso, y porque claramente es un actor, entonces son cosas que te Sí, sacan por sí, ahí claro que no era real. de Pero sí. digo que no era, perdón que te interrumpa, no era al nivel de la japonesa que vimos. No me acuerdo el nombre. Que cuando había sangre se notaba que era algo raro. Entiendo, sí. Sí, tal cual. O sea, era en otro tono, también no esperable para la época y todas esas Claro, cosas. Bueno, claro. em, y es una película no es tan extensa, hay tanto. O sea, estás absorbiendo un montón de detalles visuales y también todos los conceptos, ¿no? Así como mucho más intenso que con lo que pasa con Stalker, Sí. pero no creo que no le quita. O sea, creo que también hay que ir con la idea de. Es una película que resume 3 libros. Ya de por sí hay que estar bastante atrevido, pero bueno, por ahí el tipo también sabía que no iba a lograr hacer más que una sola película. Y recordar que también no es Claro. una película terminada.
No, esta Claro, película no estaba, o sea, la versión que existe no está preparada para ser vista comercialmente, no es una película que vas a ver en el cine. para nada. Entonces y por eso tiene todas estas notas del autor, es como agarra e intenta Sin embargo, salvar creo que es de esas películas que se pueden volver de culto. Debe serlo, creo. Y yo la primera vez que escucho esta película, así que no sabría decirte. Por Ah, pero ahí, debe tener su nicho. tal vez entre un público polaco, andás a ver. Exacto. Anda a saber. Y bueno, ahí terminó cinematografía. La música, la verdad que sí, o sea, bueno, voy a aclarar porque me gustó mucho también. En un momento se escuchaban un montón de tambores en el momento que estaban Sí, ahí, principalmente la tribu hablando eh, y demás, y me pareció que eran re interesantes y se escuchaban muy bien, muy buena calidad ahí en la música en ese momento, y fue agradable que estuviese. totalmente. Este, Primero, sí. perdón, ¿me lo dejás o seguís vos? No, no, todo tuyo. Bien, perdón. Primero quiero decir que a mí no me parecieron que sean específicamente basados en indígenas americanos, sino que tomaron, o sea, en el momento no lo pensé, pero ahora que vos lo dijiste, pudieron haber tomado distintas civilizaciones indígenas de distintas partes del mundo y buscar algunos paralelos como para basarse en lo que las unía, como para decir, bueno, se ve que las culturas rupestres o precarias o indígenas actúan de esta manera y después en base a eso torcerlo un poco para darle una personalidad muy particular, pero no creo que se haya basado en No, está una. bien, a ver, lo entiendo, no, lo entiendo, pero también es algo que suelen hacer por ahí eh, ciertas producciones, pero en este caso me parece que, por eso recalco, era bastante distintivo a su propia manera, Claro, eh, como para que como destaque como su propia cosa, más allá de obviamente haya habido un trabajo de investigación o ya decían, che, bueno, mira, si suelen vestirse, bueno, a ver qué podemos agregar acá o cómo lo podemos diferenciar, ¿no? Para, y demás. O sea, el trabajo de diseño estuvo y me pareció que estuvo sí, sí, súper interesante. innegable. Qué lindo el bailarín que estás haciendo, Gracias. que fue una gran escena. Paso con actuación. Tal cual. ¿Perdón? Tal cual. Ah, a mí la actuación me pareció, primero, increíble que hayan conseguido tanta gente, tantas y tantas personas que terminaron redondeando actuaciones de mucha calidad, en un contexto de exigencia muy importante, me pareció. En medio de un clima muy libre, yo creo que todo esto fue muy libre, muy artesanal, de nuevo. Te diría casi muy hippie. No quiero usar de manera banal el término, pero creo que fue muy libre esto, y ya lo voy a decir en guión. Pero las actuaciones como que fueron lo más estructural de toda la película. Fueron Ujú. actuaciones serias dentro de una película que para mí no fue, o sea, no quiero decir que no fue serio el resultado de la producción, pero digo que no se ataron a ningún tipo de convención en cinematografía y en guión, y sin embargo las actuaciones sí fueron, o sea, no convencionales, pero sí fueron actuaciones serias. Ujú. No, creo que estoy diciendo una y otra vez lo mismo. Sí, Este, no se lo ve una superproducción, pero pero carajo. las actuaciones a mí me parecieron intensas. Se notaba muy circense, muy a pulmón y sobre todo muy libre, que con esa palabra yo describiría la película en sí. Eh, bueno, acá pongo como referencia la imagen que estás dibujando en este momento del bailarín. Ese bailarín bailando con los barcos de fondo a mí me pareció muy poética, muy linda. Y después el tipo sigue bailando y de este lado se encuentra con Guerrero, si no me equivoco. O sea, es una imagen muy compuesta y muy linda. Ujú. Eh, Hubo un actor que a mí me pareció insoportable, creo que era Marek, que estuvo durante escenas muy largas a los gritos con una voz El que estaba entre... drogado. Bien, sí, perfecto, pero eran escenas de... No, no, pero Ponerle, lo que ah, identificamos es ese, ¿no? sí, creo que sí, pero fueron varias escenas distintas. Que creo que estaba con su madre, que su madre lo quería convencer de tener un hijo con ella, ¿puede ser? ¿No era su madre? Ah, Sí. bien. Sí, sí, Complicada la película. totalmente. Sí, ya voy a hablar de eso. Bueno, ese era Marek. Sí. Bien. El Que que termina maneja el coche. siendo, claro, que termina siendo crucificado. Bien. No, ese no es. Ah, ok. Vos estás Bueno, hablando del pelado que era el líder de la tribu. no era Que pelado, va, no era pelado. tenía El un que yo bueno, digo no era el pelado. que crucifican, sí. El que- Que es el ah, líder de la civilización, que es como el mesías de ellos y demás. Pero después le termina cabiendo porque. sí, eh, porque perdió. Bien. no, porque ganó, pero a costa de muchas cosas y. No les cabió. O sea, ya había perdido el poder político a mano digamos, del resto de gente que se había quedado en la isla y que le estaba llenando la cabeza digamos, a los feligreses. A veces me pregunto si vimos la misma película. No. No, igual eso sí, eso lo da a entender porque justamente no agarran y dicen, no, sí, a todo esto los empalamos porque por cuestiones religiosas y demás, pero después agarran y aprovechan y le bajan la caña a este chabón también, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Porque se van
O sea, el tipo se debería haber quedado ahí para asegurarse la conquista y de repente no vuelven los guerreros que había, además los pocos que habían, y están diciendo, che, este tipo se retiró y volvió para acá. Y volvió nada más porque extrañaba la mina. Y es como que ahí se la armó y lo terminaron apedreando y después, ¿no? Crucificando. Entiendo. Bien, vuelvo. Me Volviste. pareció que tuvo varias escenas de 3 4 minutos por ahí que gritaba desaforadamente con una voz muy particular y a mí me perturbó, o sea, me arruinó la experiencia de estar Mira. viendo esta película tan especial. Ujú. Mira que yo generalmente digo que me molestan algunos gritos, pero que no me arruinan la película. En este caso, porque fueron varias y muy largas, no es que era un grito, eran minutos del tipo a los gritos y me Ujú. pareció hasta gore desde lo auditivo, que voy a inaugurar un género. No creo que Tenía vaya a ganas de tener mucho hablar. futuro el género. ¿Eh? No creo que vaya a tener mucho género. Mucho futuro el género. Nunca se sabe. Lo mismo deben haber pensado los que inventaron el verdadero gore. Yo tenía ganas de apagar todo. Pero bueno, como digo esto, te digo que respeto muchísimo la decisión, o sea, este tipo de decisiones que se tomaron los que estaban pensando en esta película, porque ellos sabían que esto era insoportable, Ujú. o sabían que iba a haber muchísimas personas como yo que iban a encontrar esto insoportable. Y lo usan como un filtro. Está bien, a los boludos que no les gusta esto, que miren Rápido y Furioso. Nosotros queremos hacer una película como nosotros queremos. Allá en los 70 dijeron, bueno, mira, ¿sabes qué? Sí, Si no te gusta va a haber esto, va a haber un Rápido y esperen Furioso. hasta los 2000 y miren Rápido y Furioso. Entonces, aprecio mucho que esta película no sea para cualquiera, porque creo que no lo es. Incluso yo encontrándome dentro de ese cualquiera que no está, para los que no estamos, para los que no está pensada esta película. Y aprecio mucho que hayan sido tan poco comerciales. No sé si se entiende. Sí, Y con esto te lo dejo. ok. Bueno, a mí me pareció muy interesante la película en cómo trabajaron los actores porque había muchas escenas muy difíciles y también, de todas maneras, también con un estilo muy particular y esto que es algo que mencioné en Stalker, todas estas diatribas, todas estas explicaciones de la fe y la dualidad del hombre y qué es, ¿no? Qué representaban ellos estando ahí, qué importancia tenían sus deseos y un montón de cosas, ¿no? O sea, es como que constantemente la película estaba, a través de sus personajes, estaban haciendo estos análisis aunque hubiese o no hubiese alguien enfrente que los escuchase, es como que se planteaban estas cosas, ¿no? Quiénes eran ellos y qué estaban haciendo ahí, que habían abandonado, ¿no? Su planeta, la Tierra, por necesidad o la razón por la que fuese que habían llegado a esos lugares. em, y todo este tipo de cosas. Y sí puede resultar, como vos lo decís, intenso o no, hasta al punto del hartazgo y demás. A mí me parece que era interesante, pero también era complejo desde el punto de vista del guión. Pero bueno, claramente los chavales mínimo le estaban poniendo ganas, ¿no? Porque eran cosas súper Uf, intensas, estaban constantemente, y había mucho caos en cómo se presentaban todas las escenas, y me gustaba, qué sé yo, también me gusta. Es bastante teatral todo, ¿no? Es como representativo, o sea, te muestra las cosas desde un punto de vista en que ves personajes y no ves seres humanos, ¿no? Porque están siempre con estos conceptos en boca. Un tipo se está muriendo o está febril y demás y están meta a hablar eh, de qué representa la mortalidad o qué pasa a él o qué es lo que hacen que están ahí. Está bien, también está alucinando y todas estas cosas. O sea, hay un montón de cosas que pasan y demás, pero los personajes como que siempre están con estos super conceptos filosóficos y que claramente, bueno, decís, che, sí, me reidentifico con este tipo que está hablando de una cosa que no le tengo tres carajos porque también tal vez me falta el contexto. Pero constantemente los personajes eh, humanos, ¿no? Porque el resto no son considerados humanos porque son, digamos, nativos de la luna, eh, hablan de esta manera, tienen este embrollo filosófico de quiénes son y qué hacen ahí y demás. Entonces eh, mínimo es interesante cómo lo trabajan, hay un tono general, ¿no? Por eso te decía de nuevo, la comparación en Stalker. Hay una manera en que hacen estos diálogos, o estas maneras de expresarse de qué son ellos o qué representan, que los aleja de los seres humanos normales, no una persona cotidiana, sino que, de nuevo, siempre con argumentos hipercargados. Y que también desvarían mucho, ¿no? Son a veces difíciles de seguir, diría yo, porque también por ahí, qué sé yo, eh, en el medio estás intentando entender una historia compleja, a la cual nos falta un cuarto de la película, entonces difícil. Pero lo retrabajaron en general, todos los personajes yo creo que me interesaron de una u otra manera, me gustaron como lo interpretaba. Así que la verdad que es un trabajo. Me parece que es algo excepcional en el sentido de que es muy única la producción y el resultado final. Y creo que, bueno, estuvieron a la altura, o sea, hicieron digamos,
creo que hicieron en bastante mayor medida lo que se propusieron. Y bueno, ahí cierro con actuaciones, todo tuyo. Bien. Muy bien, entonces paso al prometido guión. El Primero susodicho guión. quiero, ¿cómo? El susodicho guión. Sí. Primero quiero que hablemos de esto de, que vos dijiste, yo no lo había pensado, pero vos dijiste que la cuestión de irse de su planeta los cambia como civilización y se vuelven más religiosos, ¿no? Sí, sí, yo mencionaba cómo afecta a los selenitas, a los humanos nativos de la luna, porque en un principio, digamos, los intentan inculcar de una manera, pero rápidamente con el correr del tiempo no van perdiendo ciertas costumbres, sobre todo el padre y la madre original, porque también están como cediendo a la presión de sobrevivir y todo eso. Eso es lo que... Totalmente. Y después no se van perdiendo porque inclusive empiezan a dudar en un momento de la película que siquiera la Tierra exista realmente y todas cosas por este estilo. Claro. Bueno, yo lo asociaba, por eso quiero hacer esta salvedad, Ujú, con Argentina o con Sudamérica, si querés, que es toda una zona poblada por gente que se fue de su planeta. O sea, bueno, salvando las enormes distancias, se fue de su, de su casa, ujú, en momentos donde no era un avión 12 horas, era un barco meses y no sabías si llegabas y no sabías a dónde llegabas. Era otro ujú, mundo. De hecho, se llama el Nuevo Mundo, se le dice. Entonces, también esta sensación de soledad, de empezar a dudar, de no tener raíces en donde estás. ujú, Entonces, ¿cómo no te va a cambiar como especie? Si estás en un lugar que, o sea, primero que te echaron de tu lugar de nacimiento y de donde están los restos de tus abuelos para volver a hablar de 100 años de soledad, donde no tenés, o sea, una frase muy linda de 100 años de soledad es que una tierra empieza a ser tuya cuando tenés muertos enterrados ahí. Este, bueno, donde están tus ancestros, a vos te echaron, y donde estás vos no tenés ni idea, no tenés pasado, no conoces, y bueno, ¿cómo no te va a cambiar como civilización? Bien, dicho esta pequeña introducción, digo que creo que lo que marcó a toda la obra fue la libertad, de nuevo, en el sentido que tuvieron una libertad inmensa para hacer absolutamente todo lo que quisieron. También el amateurismo, si querés, porque realmente desconozco si hubo gente muy profesional en esto, pero me parece que no estuvieron atados a ninguna convención. Lo que te decía antes, que con la excepción de los actores, que por supuesto que no fueron convencionales porque la historia no es convencional, ujú. pero creo que desde todos los aspectos de cinematografía, de guión y de actuación, en menor medida, no estuvieron atados a nada. Fue una película completamente original, pero completamente original. Ninguna regla siguieron. Entonces, ninguna regla fijada por otras corrientes. Eran totalmente originales y limpios, como nuevos, ¿me entendés? Ujú, Puros. Eso me pareció a mí magnífico. Aunque al mismo tiempo tuvo aspectos un poco menos agradables con el espectador, lo que te decía yo de que a ellos no les importaba, ellos querían la obra que estaban soñando y no les importaba si a mí me iba a molestar el tipo gritando. Y entiendo que esto haya achicado el público para el que está pensado la obra. De hecho, tiene solamente 2000 reviews en IMDb, que otra película, o sea, es muy poco. Entonces, esta libertad en su máxima expresión, con lo bueno y con lo malo, o sea, pagando el precio, sobre todo desde el lado comercial, que se paga por mantenerse en la libertad. Y bueno, no quiero, o sea, dicho esto, aclaro que además influye mucho que el 30% de la obra fue perdida y narrada desde arriba. Pero bueno, creo que quizás no hubiera cambiado demasiado. Quizás sí, pero nunca lo sabremos. ujú, Este, por eso te decía que para mí es una película, para su público, debe ser una película de culto, porque tiene todo para hacerlo. ujú, Después, de lo que entiendo yo como características negativas de la libertad, yo me sentí muy abandonado cuando la vi. No sé si se entiende. Me parece que no hubo una narrativa que me encuadre a mí como espectador en la obra. Esto de la bienvenida que te decía hoy, cuando todavía no sé para qué lado va la película. ujú, Me parece que lo dejaron toda mi interpretación y durante muchísimo tiempo yo me sentía perdido. No sabía qué estaba viendo. Entonces, por un lado, me encantó ese juego de que me tiraron en el medio de un bosque y me dijeron, nos vemos en 3 horas, anda para donde vos quieras y jugá. Este, yo siempre me quejo cuando aparecen demasiados textos explicándome sobre, o sea, tipo Star Wars, que la ujú. primera parte de la película literalmente es un texto. Bueno, eso a mí no me gusta, pero creo que acá fue el otro extremo. Me abandonaron a la deriva, salvo las partes que leía el tipo, pero bueno, eso era muy difícil no entenderlo. Este, esto era lo que yo decía, que para mí era más de cinematografía que de guión, pero lo digo acá porque ahora nos vamos a meter un poco en el guión. Ujú, A mí me encantaría realmente leer el libro original, o los, ahora que sé que son 3. Debe ser maravilloso. Y, o sea, me permitiría entender un montón de detalles que me perdí.
totalmente perdidos. Este, y yo no, ojo, yo con esto no estoy culpando a la película de que yo me haya perdido un montón de detalles. Digo que yo no los capté por Gil, yo, por Gil, Ojo, yo también hay un montón de cosas que no capté de la película. Gil. A ver, las capté después por contexto, un poco la idea y demás. eh, pero hay cosas que claramente no son explicadas. O sea, hay Bueno, cosas que quedan muy, muy en el aire. O por ahí si te las introducen con una frase cuando el director dice, bueno, acá me falta esta escena que no puedo hacer. eh, y bla, bla, bla. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, no es que está constantemente explicándote todo. Además, faltan un montón de detalles en la película. absolutamente. Este, bien, y creo que, de nuevo, volviendo al guión, me pareció hiper original el tema de inventar un mundo, porque estos tipos inventaron una civilización que viajaba. Está bien, hay muchas películas, o sea, hay muchos guiones así, pero acá creo que fue completamente desfachatado. Hicieron lo que quisieron y a mí me fascina. Sobre todo, de nuevo, como lo que decía antes, de ponerte en la mente de una población que piensa que todo puede pasar. Acá también, está bien, el primer libro se publicó en el 1900. Todo podía pasar. En la Luna podía haber gente. ¿Me entendés? Era como un mundo, quizás 1900 ya había cosas que se sabían, ¿no? Pero meterse en la cabeza eso, de que todo puede pasar. ¿Me entendés? La ciencia, al haber progresado menos la ciencia, todo era más eh, nebuloso. Y eso te permite una imaginación muchísimo más limpia, muchísimo más libre. Y Ujú, eso es lo que a mí me vuela la cabeza de esta película. entiendo. Eh, creo también que a mí me parece muy rico, eh, particularmente la sucesión de poder. Cuando se cae un poderoso y entre su círculo íntimo, porque no es que cambie el régimen, sino que sigue el régimen, pero entre su círculo íntimo se disputan ese poder residual. Bueno, creo que como esa, un millón de aspectos pudieron haber sido andados un poquito más. Creo que hicieron un paneo tan grande durante tantos años, durante tantos cambios de civilización, o sea, de una civilización, Ujú, que no se permitieron ahondar demasiado. Por eso digo que el libro quizás es un poco más rico en eso. entiendo. Me hubiera gustado ver un poco más esta conexión que siempre hay, o muchas veces hay, entre la obra que parece totalmente disparatada y los palos de ese, o sea, los nexos a la vida real. O sea, ¿dónde está la crítica al autoritarismo? ¿Dónde está ese tipo de cosas? Si bien estuvieron, me parece que el hecho de ser una película tan abarcativa les restó peso a esas cosas muy puntuales. Eso como algo quizás negativo del guión. Después quiero hacer sí una pequeña conclusión. Ok, dale. Cambio. Bueno, gracias por avisarme. Em, a ver, por eso yo también aclaré en su momento que esto es una película, pero también no es una película en sí, no es algo que se considere completo de una manera tradicional para lo que sería la intención. Y tal vez si hubiese estado completo, no, eso no hubiese mejorado la estructura del guión, ¿no? Porque era, digamos, bastante difícil de seguir toda la historia, por cómo van constantemente moviéndose los personajes y cómo avanzando a través del tiempo y demás. Pero sí me parece que es interesante la idea general, ¿no? ¿Qué pasa con estas generaciones a medida que van perdiendo este contacto con aquellos, digamos, que les introducían ciertos valores o ciertas ideas? Y, y me parece que lo hace de una manera bastante original y considerando que es un libro que ya tiene más de 120 años, ¿no? También, bueno, o sea, o está cumpliendo 120 años, una historia súper interesante. Dicen que tenía mucho de inspiración por ejemplo, de Verne y cosas por el estilo, ¿no? Otros autores o protoautores de ciencia ficción Sí, ahora que lo decís, hay mucho de verlo. y cosas por el estilo. Em, pero es interesante, ¿no? Todo este tema de cómo surgen las civilizaciones, de dónde obtienen, ¿no? Digamos, sus estructuras, cómo piensan, qué pasa cuando introducís, no, estas enseñanzas que le daban estos seres humanos, que ya provenían, obviamente, de un mundo civilizado, porque también ellos van civilizados, entre comillas, ¿no? O sea, me refiero, ya venían de un mundo avanzado, eh, y como ellos mismos también caen, ¿no? En cierta violencia, en cierto manejarse todo en cuanto a un poder inmediato, ¿no? Y se van perdiendo ciertas normas, como lo puede ser también la educación de, de sus hijos y demás. O sea, y es un montón de cosas y contextos complejos que me parece que aborda, ¿no? En cuanto a qué es lo que pasa, pero también, bueno, hablando un poco de la guerra, invadir, conceptos también más sobrenaturales, ¿no? Porque cuando atrapan a una de esta raza enemiga, que eran unos seres alados,
el Mesías agarra, creo que era este Mark el que vos mencionabas, em, habla con esta criatura que no tiene voz y constantemente brilla el tercer ojo que tienen ahí en la frente, pero esta criatura lo que tiene es que en realidad sus pensamientos son la inversa de los pensamientos de Mark, pero su inversa no es la inversa de Mark. Entonces hay un montón de cosas que son re difíciles de seguir y terminar de entender, y yo no sé, por ejemplo, si son por ahí una cuestión más filosófica de ciertas ideologías propias que yo de Polonia, o sea, de algún pensador de la época o cosas por el estilo. O Claro. sea, es difícil de seguir en ese aspecto, pero de todas maneras te construye un mundo que es bastante expansivo, ayudado, hiper ayudado por el elemento visual, que es re fuerte, ¿no? También todas estas elecciones em, de digamos, el tono general, el color general para la película. O sea, son un montón de cosas que hacen que te llevan a este producto. De nuevo, son productos complejos. eh, todas las películas, sí, está bien, vamos a decir, todas las películas son productos complejos, ¿no? Pero, ¿cuántas películas hemos visto que sean como esto? ¿Hay alguna comparación? O sea, Yo creo que y, la podría comparar con Difícil ser un dios. pero no la vimos para nuestro gran programa. Aún no. Aún no. Y de la cual hay dos películas además. Pero sí, es un buen ejemplo. ¿Y sabes qué? ¿Esa era una novela rusa también? Bueno, es de, ¿no? Esta maldita Europa barra Asia que hace estas cosas Ya te extrañas digo mientras cuando hablas. tienen crisis económicas y Ujú. sociales. Pero bueno, no importa. O sea, sí, buscarlo lo que sea. Pero lo que importa es esto, ¿no? La intensidad que hay en toda la historia, en las cosas que te muestra y el colapso, el crecimiento de estas sociedades y el colapso. Y también me parece muy interesante cómo, por ejemplo, agarran y empiezan a aparecer los actores, ¿no? Como un elemento para mantener vivo la imagen de ciertas personas icónicas para esta sociedad, ¿no? Y ir cumpliendo ciertos roles que para ellos tienen que estar constantemente como una manera o un método de sobrevivir. Este, no sé si la vería de nuevo, pero creo que es una película que necesita ser vista varias veces para terminar de descifrarlo por lo complejo de la realidad, ¿no? De cómo surgió en sí. Absolutamente. Pero nada, Mira, es una experiencia para mí. Sí. perdón que te interrumpa. El escritor, uno de los escritores de la novela de Difícil ser Dios, es escritor de la novela Stalker, La Zona. Y tiene dos más, así que las voy a poner rápido como favoritas. Mira, ok, interesante. ¿Vos terminaste? Sí, 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 sí. O Bien. sea, me parece que, a ver, hay un montón de cosas de las que habla esta película que con lo caótico que cómo lo expresan algunos personajes la tenés que volver a ver para terminar de entender. Por ahí un poco más de contexto. Es súper difícil. Y hay cosas que me parece, hay temas también de los que habla que también te daría para largo para estar analizándolos. Y no creo que sería un video larguísimo. Porque además deberíamos sentarnos también y revisar la película y decir, bueno, ¿te acuerdas cuando habla acá de esto? O estas cosas de las que Definitivamente. habla, o qué representa la fe para ellos, o por qué la guerra esto, de dónde surge no esta necesidad de la representación fuerte, ¿no? En la tribu, o sea, del guerrero, ¿no? La persona que toma las cosas por la fuerza, la reducción constante que hay de las mujeres a objetos para con el placer de estas otras personas. La única siendo, ponele, que demuestra un poco más es la chica que intenta asesinar al flaco pisándolo con el auto, pero que de todas Sí. maneras después dice quiero tener tu hijo o algo así, ¿no? Y es como que también se Ujú. reduce de nuevo a eso. Entonces, por ejemplo, eso no sé si es una crítica porque estamos viendo una sociedad no colapsada, o es una estar reafianzando tal vez ciertos valores de cómo debería ser una estructura, ¿no? Igual es una relación hiper tóxica la que están teniendo, se están queriendo Sí, sí, matar sí. y demás. Entonces Absolutamente. no creo que sea eh, Un ejemplo. un ejemplo para nadie. Pero bueno, no sé, en ese caso, por ejemplo, se me pierde cuál era la intención. Porque de todas maneras, de nuevo, es el rol típico de la mujer en lo que vemos en la película, de ser un objeto justamente para procrear y demás. O para el Ujú. placer de los líderes o la gente con la capacidad de tomar. Creo que esto que estás dibujando, así torcido y todo, es de lo mejor que te he visto dibujar desde que te conozco. No por la Bueno, calidad, sino por el dibujo. Me fascina. me pierdo, como que O no por la sea, calidad, pero por el dibujo. no, por lo que siento yo al ver este dibujo. Mira, No, interesante. ¿Ubicás no la por la. escena? No. Es cuando llegan a un río o al mar los primeros, o sea, los tres astronautas que sobreviven, ¿no? Sí.
Y Ah, están sí, contentos cuando... porque, claro, Sí. dicen, no, creo que dicen, llegamos al mar, y están ahí, se tiran finalmente a descansar después de atravesar el desierto. em, y este es el padre de los selenitas, digamos, el Ujú. primer padre, que Sí, está ahí sonriendo y se ve todo oscuro, muy oscura la cara. Los ojos, lo único que se ve de los ojos son dos puntos blancos. increíble. Bueno, no, la retrataste fenomenal. Me gustaba más torcida, debo decir. Dije, bueno, ¿qué querés que le haga? Bien, vuelvo a mi, Ahí está, a esta especie de, quizás no tanto, pero igual ahí. ahí tiene mucha potencia. Le veo algo de Before Vendetta. Este, Esa es la cara voy a blanca. hacer una confesión Upa, propia, más que una conclusión de la película. no, tremendo. Creo que por una limitación personal, eh, si bien esta peli sigue un camino que yo aplaudo verdaderamente, Ujú. apoyo esta independencia, esta libertad total que a mí me emocionó, de verdad, y el coraje de hacerlo como te gusta a vos y que no te importe nada, admito que a mí eh, muchas veces, si bien la disfruté, ojo, llega un punto donde me pierdo, porque creo que fue demasiado para mí. Eso, así lo definiría. Creo que fue demasiado para mí. Como difícil ser Mm, un dios, que es una película que yo abandoné. La miré 10 20 minutos y abandoné porque 20 no estaba minutos de, encontrando. 20 minutos de 3 horas, qué tipo de... Pero 20 minutos de difícil ser un dios son 3 horas en sí. Y Bueno, dura 3 horas, la hija de puta. Yo creo que esta, si no hubiera sido por el reto, no la hubiera visto hasta el final. ujú, entiendo. Entonces, de nuevo, aprecio muchísimo la apuesta y me gustan este tipo de cosas. De hecho, vamos a seguir viendo, por lo que veo, pero fue demasiado para mí. Y por eso, a dónde quiero llegar, no quiero hablar de mí, sino que así como estoy yo, hay un montón de giles como yo que también van a perderse de una obra increíble por algún tipo de decisiones, que igualmente yo estoy a favor de que hagan ese tipo de decisiones, porque de nuevo, macho, andate a ver Rápido y Furioso si querés ver algo fácil de ver. Yo quiero hacer esta película y hago esta película. Mi puntuación va a ser un 8. Perfecto. Eh, bueno, entiendo lo que decís y de hecho lo comparto. Y te puedo decir esto. Si esta fuese una película, yo le diría un Claro, 5. ¿Por qué? Porque la historia es ininteligible la mayoría del tiempo. claro, entiendo. Por el producto que es y el contexto, que usualmente no me gusta tanto meterme en el contexto. O sea, está bueno conocer el contexto de las obras No, para pero entender lo que hacen, en pero este no con caso, eso puedes excusar todo. sí, Eh, sí, entiendo. me parece que sí, o sea, yo le daría un 8 porque de todas maneras tiene problemas de nuevo. O sea, yo, Sí, sí, a sí, ver, lo leí un tiene. poco sobre la historia original, ¿no? En base al libro, como para entender algunas cosas que se me habían perdido. Y después llegué bueno, a otras conclusiones y demás, pero también me ayudó un montón a entender por ahí eh, las ideas originales del autor y todo esto. Este, entonces por eso, voy con el 8 porque es una historia con muchos problemas, que no presenta bien a sus personajes, no establece motivos para algunos y cosas que no entendemos. O sea, ¿dónde sale toda ese edificio lleno de astronautas que están preparados para irse también o no? Pero ¿qué tienen que ver con los otros? O sea, ¿a qué tribu pertenecen? ¿Qué tienen que ver con los dos astronautas que encuentran la grabación inicial? ¿No? O sea, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo reaccionan a lo que encuentran? Todas estas cosas. O sea, hay un montón acá eh, para desenvolver y el resultado no siempre es bueno. Si bien tiene un montón de esfuerzo que lo hace tan apreciable y tan disfrutable, Oh, mínimamente visual como vos lo decías. O sea, por eso. Eh, ojalá pudiésemos ver una versión terminada de esta película, una versión realmente terminada, o inclusive también, yo no soy fan de esto, pero tal vez un reintento de hacer la película, una remake de la película de parte del director años más tarde. ujú. Obviamente sabemos que no es así, no es lo que obtuvimos. Esto fue lo No, pero mejor que pudo hacer él, ¿no? Con las limitaciones del momento. Y bueno, no es una película. Para mí, o sea, en entiendo. sí, no. Le falta, le falta cocinar un montón de cosas en la historia, que de nuevo a mí es una de las cosas que más me importan en las películas. Obviamente si después la película te la tira abajo un mal trabajo de cámara, por ejemplo, o decisiones pésimas de diseño y cosas por el estilo, obviamente ahí se perjudica todo. Pero la historia, y también yo desde el punto de vista de escritor, y necesito que la historia ahí tenga un buen desarrollo. Entonces, cuando estás intentando descifrar la mitad de la película y te dura 3 horas encima, o sea que tuviste tiempo suficiente para contar un montón de cosas, eh, y bueno, que nos estamos perdiendo mucho en el camino, creería Ujú. yo. Pero igual, y no es algo que le recomendaría a cualquier persona tampoco, ¿no? De hecho, creo que a muy pocas personas se lo podría recomendar. A mí no. A vos no, pero estás obligado, y por eso Escucha, aprovecho. para dar un cierre si querés. ¿Cómo crees vos que se siente?
o se sentiría, desconozco si murió, supongo que sí, el director de todo esto, con el resultado final. El director, y bueno, pero a ver, él lo obtuvo el resultado final, ¿no? O sea, de qué me estás hablando? Para, porque por Eh, ahí me estoy perdiendo. este tipo, el que después salió apuntando su cámara al espejo donde estaba él y después salió corriendo, una escena que a mí me fascinó, el final final. Bueno, este tipo vio su producción y cómo se sintió. O sea, habrá dicho la puta madre, mirá si pudiera hacerla bien, o estará orgulloso. No, para mí está. Yo estaría orgulloso. Ujú. Y para mí lo está. O sea, dadas las condiciones. Primero que nada, terminar cualquier tipo de obra para mí es un orgullo. Sí, sí, sacamos de ahí. No, está bien, bueno, pero partiendo de ahí. Y lo que él hizo, con lo que tenía de una historia que hizo su abuelo, ¿no? En el contexto que lo hizo, con los diseños que lograron. O sea, a mí me parece espectacular y súper recomendable. O sea, Ujú, desde ese punto de vista, como autor, ¿no? Y me cuesta mencionarme a mí mismo como autor, es algo que creo que nunca jamás me acostumbraría a decir, ujú. ¿no? O sea, Bien, pero lo logró, lo hizo esto tremendo, ¿no? Ponele que, entre comillas, a pulmón, ¿no? Con todos los problemas que tuvo, y finalmente después volvió y dijo, mira, no lo voy a poder hacer, pero acá tenés esto. claro. Acá es a donde yo llego. ¿Por qué? Porque me pusieron el palo en la rueda y lo intenté. Y yo no puedo evitar sentir muchísima bronca, porque el tipo tenía una historia increíble y evidentemente tenía talento, porque lo tiene, porque está volcado mucho talento en esta película. Ujú, Y sin embargo, las condiciones no fueron óptimas para tal que el cual. tipo pueda hacerlo bien. Entonces me da bronca, porque imagínate si hubiera tenido todo servido. ¿Sí? Hubiera hecho una cosa increíble, Yo que no, la hizo, pero... y, no quiero expandir este tema mucho más ahora, ¿no? En pos de que estamos grabando. Pero Ujú. imagínate toda la gente que justamente también se ha Claro, perdido en la historia. claro, tal Por cual. censura o la razón que sea, ¿no? Muerte prematura, lo que vos te ocurre. Todas las Sí, sí. historias que no fueron. Bueno, pero muerte prematura, entiendo. Pero acá acá hay un sistema que te tira para abajo. O sea, es un tipo que pudo haber hecho una gema artística y es Sí, el sistema obviamente. que se lo impidió. Ujú, Eso a mí me llena de bronca. sí, Bueno, así que me voy a dormir enojado. excelente. Yo, como no soy pete, no me voy a ir a dormir. Ah, Y lindo bueno, dibujo. gracias. Sos vos. ¿Algo que quieras decir al respecto de ese dibujo? ¿Qué sos vos? Siempre soy yo tus dibujos. Y bueno, Me encanta. ¿qué no te ha parecido? Lo veo más parecido a vos que a mí, pero bueno, No sé de qué me estás aprecio, hablando. aprecio el mimo. Me gusta ser dibujado. Bueno, no sos vos. Sí, soy yo. No, no sos vos. Sí, sí, soy. No, no sos vos. Y queda grabado en el archivo de Dante Silver Glow. Listo. El dibujo. Definitivamente. El dibujo. Y acá cerramos. Bueno, acá Corto la cerramos. grabación. Cierro la Nada. puerta Exacto. para cerrar algo. Un chau chau, adiós. Como Ah, siempre.